Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Información relevante en nuestro país o en el mundo. La Otra Realidad Radio. Ahí estamos, en el lugar de los hechos. Última parte de esta noche inolvidable y vamos a ver ahora sí a poner nuestra cabeza, nuestro núcleo caudal, nuestro fundamento, como diría el doctor Bernarda, a abrirnos, a prepararnos para llevar nuestra posibilidad de análisis a lo máximo, a lo más exigente. Y para mí también es un gran placer que lo hagan muy bien, viendo que se están trabajando los equipos con todas sus logísticas, desarrollo, sus criterios, su afronte creativo. Sin más, quiero que le demos un fuerte aplauso. Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este momento a la tormenta de Bernarda, Juana Acevedo, Eximo. Muy buenas tardes. Un gusto verlos a todos. Realmente un asombro ver la sala completa, llena. Un saludo para los servidores, allá, con lo que falta todo el mundo. Carlos Cornejo, para mí, realmente es un placer, un honor y un compromiso, sobre todo muy importante, lo que vamos a hacer. Este título, ¿sí?, que tiene que ver con la ley central del Congreso, que es el efecto autoenigmista del misterio al modelo simbiótico-cognitivo, de la magia simpática a la interfusión simbiótica. Con esto hemos tenido sistemáticamente una situación de temporalidad en nuestro trabajo que ha sido muy compleja para nosotros para poder transmitir. Ustedes recuerdan que hicimos ese libro que se conoció como Los Extraños, ¿sí?, Producciones Extraterrestres en Argentina, en el 95. Allá está justo en el 95. Recién se publicó en el 2000. ¿Sí? Entonces, imaginen todos estos casi 30 y pico de años, casi que llevamos, desde los finales de los 80 hasta ahora. Con suerte, que antes del fin de año sale Los Extraños 2.0 Revelaciones. Es el trabajo que hicimos hasta hace 15 años atrás. O sea que seguimos atrasados en las publicaciones. Pero esta noche decidimos, con mi amigo, mi hermano, de vida, ¿sí?, hemos compartido cosas imaginables y otras posiblemente no imaginables, como todos los seres humanos, como compañeros, como co-creadores, como conólogos, ¿sí?, de un viaje realmente maravilloso que nos trae exactamente a este momento. ¿Por qué? Porque hoy por primera vez vamos a intentar con esto
contarles dónde estamos exactamente parados en nuestro trabajo. ¿Sí? Exactamente en mayo del año 2025. Obviamente se trata de una aproximación. Este trabajo va a necesitar seguramente 2 años o un poco más todavía para poder formalizarse. ¿Sí? Pero también quiero que sepan que este trabajo que vamos a presentar hoy va a ir acompañado de una parte práctica, concreta, que muy posiblemente en un futuro muy cercano muchos van a escuchar y seguramente va a dejar una noche increíble que vamos a hacer esta noche aquí en mi historia. Así que, le doy la presentación de mi compañera de nuestra organización. Bueno, buenas noches a todos. Antes de arrancar, un agradecimiento a Andrea, Silvia, por su amistad, y un agradecimiento especial a mi esposa Ali, que es el motor que me tira para adelante cuando veo su batería y con quien, además de compartir la vida, compartimos estos viajes de investigación, estos viajes a estos congresos y bueno, este acompañamiento. Como decía Juan, la idea es, además de presentar cuáles serían los orígenes, y muchas veces se nos escapan cosas porque es como que tenemos ya un chip que cuando algo viene del norte de América, es como que ahí recién existe y antes no existió. Y la realidad es que esto que hablamos, el efecto autostopista y demás, existió desde siempre, mucho antes que se hiciera famoso a partir de lo de Rancho Skinwalker. Y hoy hablamos y hoy escuchamos hablar, y es muy interesante esto porque es una línea que viene dándose de los últimos 3 o 4 congresos. Hoy hablamos de emociones, hablamos de carga simbólica de los encuentros. Nosotros estamos convencidos de que en los encuentros de cercanía, más allá del evento en sí, existe un mensaje cifrado. Hay que profundizar en el caso viéndolo en su totalidad, porque en ese caso, viéndolo en su totalidad, seguramente vamos a encontrar un lenguaje simbólico, un lenguaje que vamos a poder seguir, quizás, a partir de las emociones que va teniendo el testigo en cada uno de los momentos en el cuales va atravesando el caso. Es decir, que más allá de lo visible hay otro mensaje, hay otra información en ese caso. La próxima. Y vamos a arrancar con algo que parece una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que la realidad no es lo que creemos que es. Lo que nosotros entendemos como realidad de consenso, este mundo que entendemos como realidad, en realidad, vale la redundancia, es algo creado por nuestra mente, por nuestra conciencia, para que nosotros podamos manejarnos en este mundo que entendemos como real y concreto. Lo cierto es que nosotros, la próxima, y esto se ve claramente en el tema de la física cuántica, en la física cuántica es necesaria la presencia de un observador para poder medir una partícula. Para que una partícula pueda ser medida donde está, es necesario que haya alguien que la observe. Y esto nos habla de que es importante y fundamental para crear la realidad la conciencia humana. La conciencia es fundamental y nosotros siempre pensamos que está separada la conciencia de la realidad. Y lo cierto es que conciencia y realidad son 2 caras de la misma moneda, es la misma cosa. Es necesaria la conciencia para justamente crear la realidad, la próxima. Y hay una persona que fue el primero que pudo establecer las bases
de entender esto que se hablaba anteriormente, de que la conciencia se puede no solamente transmitir, sino que también puede crear la realidad, que es ese señor de barba, que es el doctor Jacobo Grinberg, aquí está junto a Jean Calais, en un congreso donde también estuvo participando nuestro amigo Juanjo Benítez, que está aquí al lado de otro investigador español, Andrea Faber-Pelsen, Jean Calais y el doctor Jacobo Grinberg Silverman. Jacobo Grinberg tuvo la valentía, siendo neurofisiólogo en la UNAM, en la próxima, de poder hacer el estudio de lo que él dio a llamar potencial transferido. Esa foto mala, que está ahí, es la única foto que en esa época que eran fotos digitales, cuando estuve con él, estuve en varias ocasiones allí en la universidad, está Jacobo Grinberg, yo estuve de abajo, y el que está arriba es Manuel de la Flor. Manuel de la Flor es uno de los ayudantes que conjuntamente con otras dos ayudantes de hoy recrearon lo que es Jacobo Grinberg Academy para justamente volver a trabajar sobre las ideas del doctor Grinberg. Y Grinberg lo que hizo, lo que estudió, la próxima, es lo que se llama justamente potencial transferido. Yo tuve la suerte de participar de algunos de los experimentos que él hacía, y lo concreto era tratar de lograr que dos personas empatizaran. Una de ellas era estimulada justamente por un flash, y lo que aparecía, no en todos los casos, era justamente que eso que esa persona estaba recibiendo era transmitido al cerebro de la otra persona a partir de una interacción empática no verbal. Y esto es importante porque lo vamos a ver a lo largo de toda la charla. Lo que tiene que ver con la empatización, lo que tiene que ver con las emociones, y que, como les decía antes, a nuestro criterio, eso conforma justamente un tipo de lenguaje. La próxima. Como dice justamente en esta diapositiva donde se ve ese potencial transferido, solamente entre el 25 y el 40% de los casos es congruente con la teoría, que es posible pensar que en la estructura de la latiz se encuentran inscritos todos los campos neuronales activos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el universo o en la realidad todos, absolutamente todos, nuestros cerebros están conectados. Es decir, todos estamos conectados. Y en algunos casos, cuando justamente alguien empatiza más que otro y logra uno empatizar, en este caso con otra persona, se puede llegar a transmitir esa información, y esa información queda registrada justamente en un electroencefalograma, que es justamente lo que hacía y lo que hizo el trabajo de Grinberg. Esto nos da una pauta que cuando nosotros empezamos a hablar de este efecto autoestopista y demás, lo cierto es que estamos verdaderamente no solamente conectados entre todos nosotros como seres humanos, sino es muy probable, la próxima, que estemos conectados también con inteligencia no humana o con otras cosas que existen en el universo. La idea de que somos seres individuales y que solo formamos entes separados es tan solo una ilusión. Lo cierto es que todo está conectado. Estamos conectados con todo lo que hay, lo orgánico y lo no orgánico de la Tierra, y también estamos conectados quizás con todo lo que involucra el universo, donde también hay vida inorgánica y donde también quizás haya otro tipo de inteligencias no humanas. Y justamente también esta parte de la conexión, estos son papers científicos, y lo que dicen aquí, concretamente en un estudio del año 2017, habla de cuando una comunicación verbal entre dos personas, las ondas cerebrales de esas dos personas se sincronizan entre sí. Justamente una prueba más
de que cuando nos comunicamos, yo quiero que vayan tomando pequeñas cosas de lo que vamos hablando, para que ustedes se hagan idea de lo que queremos transmitir. Si nosotros, cuando logramos una comunicación, y cuando esa comunicación es más empática todavía con otra persona, demostramos científicamente con lo que hizo Grinberg y con estos trabajos que no tienen nada que ver con Grinberg, que son mucho más ortodoxos, descubren y encuentran que nuestras ondas se sincronizan a nivel cerebral. ¿Cuánto más puede ocurrir cuando de pronto estamos o entramos en contacto con algo de la naturaleza desconocida o con una inteligencia no humana que automáticamente lo vemos en casos como por ejemplo el de Diego Escolar, en el encuentro allí en la zona de la Pampa de Leoncito, con esa cuestión de que va variando como si fuese un código, si se quiere, la cuestión emocional. Es decir, existe una conexión entre nosotros como seres humanos y también existe algo medible cuando entramos en contacto con otro tipo de inteligencia o con las luces, que es la que hacía relación al caso que contaba Daniel de la luz que le ofreció Mate. Obviamente estamos conectados, y estamos conectados porque le ocurre a la ciencia que nuestros cerebros están conectados por más que nosotros no nos demos cuenta. Entonces, el hecho de que si empezamos a pensar de esta manera, el tema de este efecto de llevarse algo a casa y demás, es algo que no sería algo extraordinario, sino que sería algo, si se quiere, común. La próxima. Y este tema, justamente, el tema de investigar estos fenómenos paranormales, y vinculado fundamentalmente es la otra puntita que allí es la cuestión de la emoción y la cuestión del estrés. Ya fue investigado en el año 1886, cuando se funda la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres, y el primer volumen que aparece en la próxima es este libro que tiene más de 1.300 páginas, que lo escribieron estas personas que figuran allí, Federico Myers, Pomber y Gurney, que se llamó Fantasmas de los Vivos, y fue una investigación sobre casos de fenómenos psíquicos que habían ocurrido y estaban ocurriendo justamente allí en lo que era el Londres o la Inglaterra victoriana. Se examinaron miles de casos, se enviaron más de 10.000 cartas en un solo año y se instaló una metodología para investigar esto. La próxima. Y lo que de pronto allí apareció es que se probó que había una conexión entre personas a nivel mental, y fíjense lo que dice aquí en azul fundamentalmente, que en primer lugar, justamente las experiencias se daban cuando esa persona estaba sufriendo algún tipo de crisis o algún tipo de estrés. Eran auténticas alucinaciones, pero no alucinaciones en el sentido común. Eran alucinaciones generadas por algún tipo de mensaje telepático enviado por la persona en crisis. 1886. Libro Fantasma de los Vivos ya nos hablaba de que había una comunicación entre las personas, entre los cerebros de estas personas, y que esa comunicación se hacía posible y resaltaba cuando esa persona estaba en crisis o esa persona estaba sufriendo una situación de estrés. Vuelvo a repetir la fecha: 1886. Mucho tiempo atrás. La próxima. Y justamente cuando hablamos de efecto autostopista, no podemos dejar de hablar de algo que ya lo había descrito desde el punto de vista antropológico y obviamente sin una cuestión llevada como algo real, pero lo escribió Fraser, que uno de sus libros es La Rama Dorada. Fraser nació en 1854, donde él hablaba, la próxima, donde él hablaba de esto
llamaba magia simpático-simpatética. Y eso tenía que ver que la magia simpática era la transferencia de influencias entre objetos por semejanza o contacto, mediante la cual puede producirse un contagio entre ellos. La próxima. Freire dividía la magia simpatética o magia simpática en magia homeopática, ley de semejanza, o la magia contaminante o ley de contacto, o ley de contagio, que es la que estaría más vinculada a lo que hoy nosotros, gran descubrimiento, vemos como el famoso efecto autostopista, que porque apareció en el rancho Skinwalker y lo proyectaron y lo hicieron nuestros amigos del norte, entonces se descubrió el fenómeno. Y el fenómeno que ya se describía desde el punto de vista de la antropología. ¿Qué quiere decir esto? La próxima, y en un estudio antropológico, vuelvo a decir, no lo daba como cierto. En la próxima, por favor, podemos ver que la magia homeopática opera por el principio de semejanza. Ejemplo, el ir a la imagen de un enemigo para infligirle daño. El ejemplo más práctico de esto es el vudú. Yo hago una imagen de mi enemigo, similar a mi enemigo, y como es semejante, cualquier cosa que hago sobre esa imagen va a repercutir en la persona. Y la magia contagiosa, o el efecto contagio, opera por el principio de contacto. Por ejemplo, usar el cabello de una persona para influir en ella. Esto es lo más parecido a lo que podemos entender como efecto autostopista. Cuando alguien entra en contacto con algo, toca algo, deja algo de él, justamente, y hay un lugar propicio, se va a producir justamente ese contagio. La próxima. Profundizando un poco más este concepto, la próxima. Lo similar produce lo similar, es decir, los efectos se parecen a sus causas. Aquellas cosas que han estado en contacto siguen ejerciendo influencia mutua una vez separadas. Entonces, si yo voy a un determinado lugar, dejo algo de mí, me contagio y eso, aunque me vaya, me lo llevo a casa, como dice la propia definición del efecto autostopista. Hay dos libros que se los recomiendo, se los pueden encontrar, lamentablemente no están en Argentina. Se llama Sombras y Susurros. Nosotros tuvimos la suerte de poder entrevistar a los autores, que son dos arqueólogos mexicanos, y estos libros relatan experiencias de arqueólogos que van a determinados lugares y justamente cuando interactúan con esos lugares se llevan cosas a casa, lugares que tienen una fuerte carga, ya sea porque eran templos, porque eran lugares rituales o porque de pronto habían pasado cosas muy graves en esos lugares. Lo interesante del libro es que cuentan historias y al final está el currículum de cada uno de los arqueólogos para justamente demostrar que son tipos muy pesados dentro del ambiente de la arqueología mexicana que se atreven a contar justamente estas cosas. La próxima. La ley de semejanza. Hay un punto que es muy interesante pensar. Cuando hablamos de la idea de Freire y este tipo de magia simpatética, nosotros nos llevamos siempre a la cuestión de las cosas anómalas, que nos llevamos cosas a casa, ¿sí? Y lo que el Estado se acuerde, cuando estamos en contacto con algo, con alguien, ¿sí? Es muy factible que nos llevemos algo a casa, ¿sí? Supongo que estas personas que están acá son una pareja, ¿no? ¿Amigos? Bien, trabajo. Mira qué interesante, o sea, están sentados ahí, o sea, por algún motivo que están acá, ¿sí? Básicamente cuando nos relacionamos con los seres humanos, ¿sí? También nos llevamos cosas a casa. Nos llevamos sensaciones, sentimientos, olores, imágenes. Pero ¿saben qué es lo que nos llevamos? Recuerdos. Y de esa manera funciona también como un increíble efecto Hitchhiker que tenemos frente a nuestros ojos y no podemos ver nada más y nada menos que las ideologías. Las ideologías también, cuando nos relacionamos con algo, con alguien, con un cierto tipo de idea que alguien nos presenta, y yo les puedo asegurar que nos la llevamos a casa.
Y es tan así que la llevamos a casa, que somos capaces incluso de festejar esa muerte, como si fuera realmente increíblemente torpes. ¿Sí? Lo que desconocemos es que muchas de esas ideas increíblemente no nos pertenecen. Ahora, esta es una palabrita que la toco al final, y es la palabra narrativa, para que la tengan en cuenta. Eso es lo que me hace solamente. Bueno, profundizando un poco en los principios de esta ley de contagio, que es lo que más se acercaría al efecto autostopista, de acuerdo a Fraser, es justamente el concepto de influencia a distancia, que establece que los objetos o personas en contacto mantienen una conexión que influye a distancia. Perfecta definición de lo que es el efecto autostopista. Esta tiene relevancia en los rituales, porque este concepto es fundamental para comprender justamente el funcionamiento de rituales y prácticas mágicas que tenían una influencia justamente en los pueblos que lo hacían y en lo que planteaba Fraser. Para la magia simpática, un poco lo que dijimos recién, vamos a algunas cosas a ir pasándola, y justamente los ejemplos de la ley de contagio en diferentes culturas son los rituales de vudú y las prácticas chamánicas, que es lo que hemos trabajado en los últimos 40 años, tanto Juan como yo, Juan con el chamanismo andino y nosotros con el chamanismo masónico, donde también hemos vivido cosas que justamente resultan increíbles si uno de repente las comenta y uno las vive personalmente, pero son realmente tremendas. La próxima, por favor. Y bueno, ¿qué es el efecto autostopista? Una forma de acompañamiento simbólico en la que una entidad parece seguir a una persona, pero no es un efecto extraordinario, y bueno, ya hemos visto durante todo el día esta definición, ¿no? La próxima. El efecto autostopista paranormal. ¿Por qué el efecto autostopista paranormal? Porque también nos olvidamos que el origen del término y el concepto del efecto autostopista tiene que ver también con una leyenda urbana. No solamente tiene que ver con el tema, obviamente el efecto autostopista es llevar a alguien que está haciendo dedo en la ruta. El efecto autostopista paranormal es el que estuvimos hablando durante toda la tarde de la jornada de hoy. Pero hay una leyenda urbana que es común en todos los pueblos y que inclusive tenía que ver antes que se inventara el auto, que es cuando alguien levanta a alguien en la ruta, lo lleva durante un trayecto y después esa persona desaparece. O bien lo deja en un lugar, como fue el caso de este hombre que hablábamos, de la abuela, hablaba Andrea hoy, de la abuela de San José de aquí. Ese era también un concepto de efecto autostopista desde el punto de vista del leyenda urbana. Levanta a alguien en la ruta y después desaparece. Y este paranormal que tiene que ver con lo educativo. Pero hay algo que vuelvo a repetir lo mismo, y Juan habló de una palabrita que después la va a desarrollar sobre el final, que es narrativa, y hoy Silvia también, cuando abrió el congreso también, dijo algo al respecto. Es que estamos, los que estamos en este tema, muy influenciados por la narrativa que viene del norte. Y tenemos que crear, y de hecho tenemos que hacer, una narrativa hispanoamericana que venga del sur, hispano-latinoamericana, si se quiere. Porque justamente nos meten todo en la cabeza de clasificación, militares por acá, militares por allá, y la cuestión es que hay otro tipo de cosas. Y lo cierto es que hay claros casos donde se desarrollaba este efecto autostopista mucho antes que lo que salió a partir de los ranchos tribunales, y que tiene que ver con los poltergeists. Y primero me voy a referir a esta película. Esta película es excelente. Es una película del año 1982, donde justamente es, no sé si la recuerdan ustedes, es una mujer que era perseguida, la próxima, por una entidad que se apoderaba de ella, tenía 4 hijos, y no solamente eso, sino que llegó inclusive a casos de abuso sexual por parte de esta entidad.
Fue investigado esto por médicos psiquiatras que investigaban la psicología. Esta es una de las fotos que se sacó, algunos dicen que es simplemente un reflejo. Lo cierto es que justamente entrevistaron a esta mujer, la cosa se complicó mucho cuando apareció este concepto de violación también, pero tenía ella moretones, sentía, se veían luces, aparecían orbes, la próxima. Y lo más fantástico de todos fue en algo que la película se ve, obviamente exagerado porque es Hollywood, pero lo más impactante, y que lo pudo ver justamente el doctor Taft, fue cuando distintos hombres pequeñitos que estaban allí permanentemente y se veían en la habitación y lo veían los testigos, se juntaron y crearon la mitad del cuerpo de una entidad que justamente estas masas corpusculares de luz se fusionaron y formaron la parte superior del torso de una gran figura humanoide. Miró a su alrededor la habitación llena de espectadores sorprendidos antes de desaparecer repentinamente. Doris finalmente se mudó, pero esa entidad o ese ente la siguió acompañando a lo largo de su vida. La próxima. El doctor Taft formaba parte del Instituto Neuropsiquiátrico de Utrecht, realizó diversos tipos de investigaciones, la próxima, y él justamente planteó una teoría de depresión. Este es el doctor Taft, que justamente la forma en que el entorno electromagnético afecta a estas personas es estresante. Altera el cuerpo de alguna manera. El mecanismo se llama acoplamiento de resonancia inductiva, le llamó él, e incluso si estás en el entorno adecuado eres propenso a sufrir convulsión o epiléptico, y si tu campo no resuena con el tuyo no pasa nada, pero si resuena puede aparecer, eso es lo que planteaba ahí como teoría, justamente este tipo de entidades, y aquí vuelve a aparecer la palabra, y eso puede deberse más a las emociones, y puede deberse más al estrés, y puede deberse más al estado de ánimo, lo cual quiere decir que lo que nos pasa a nosotros como individuos genera las condiciones para poder atraer o pegarse cosas que ya parecía justamente descrito. Estamos hablando de la década de los 70 en la investigación del fenómeno del córtex. La próxima. Esto es ya del rancho Skinwalker, Travis Taylor, una de las personas que dio una descripción de los fenómenos que veía y que se llevaban a casa, que trataba de hablar de lo que hablaba un poco el grupo Félix 4, del tema del entrelazamiento cuántico o el entrelazamiento postcuántico. La próxima. Esto es justamente, no me voy a detener en esto porque es lo que se habló a la tarde. Este es el libro que dio origen a todo el tema del efecto autostopista. Skinwalker y el Pentágono es justamente cuando surge en septiembre del 2008 el tema del contrato para investigar lo que pasaba allí, y allí este libro de Kelly Knapp en que describe, empieza a describir todas estas experiencias. Hay una experiencia muy interesante que aparece ahí, pero que ya aparecía descrita en la literatura, que es cuando un grupo de militares se encuentra con una masa negra, algo negro que daba miedo, el mismo negro que tenía eso, que justamente se acercaban y tenían pánico, se alejaban y se le iba el miedo. Es decir, el miedo no era porque estaban viendo eso estaba manipulando las emociones y estaba manipulando el estado de ánimo. De alguna manera, como dicen algunos, se alimenta o las emociones quizás formen parte de un lenguaje como el que describía Daniel hace un rato en la interacción de ese camionero con la luz y que cambiaba sus estados emocionales, y más allá de ayudarlo a la luz, quizás había una cuestión de lenguaje entre estas inteligencias no humanas y nosotros, en el cual están involucrados los símbolos y están involucradas las emociones. Bueno, esto es el efecto autostopista del Skinwalker, la próxima. Y vamos a este libro.
Este libro es un libro de la década de los 90. Se llama Poltergeist, Parallels al Contagio. Y este libro describe el contagio que existe por el fenómeno de los poltergeists, que justamente hay un montón de testimonios donde habla de que el fenómeno del poltergeist hace que uno se lleve algo a casa. Y fíjense lo que dice. La teoría del hive mind. ¿Qué es esto? El autor de este libro propone que el fenómeno poltergeist forma parte de una misma cosa, de que todo está relacionado y todo forma parte de una misma cosa. Lo que empezamos a hablar al principio, donde todo está unido. Nosotros como seres humanos también está unido lo otro que desconocemos del universo. La teoría del hive mind habla de mente colmena. Una mente colmena que sugiere que los poltergeists no son entidades individuales, sino manifestaciones de una conciencia colectiva o una entidad suprema que se extiende en múltiples aspectos. Esto tendría varias implicaciones para el estudio de los fenómenos poltergeist y su contagio. Los hive potencian la transmisión de fenómenos de un individuo a otro por medio del contagio activo. Si un aspecto de un poltergeist tiene la capacidad de infectar a un individuo, se podría inferir que este es un tipo de contagio. Se alimenta de las emociones humanas, particularmente del miedo y el estrés. Otra vez, otro autor, en otro momento, en otro texto, vuelve a hablar del estrés, vuelve a hablar de las emociones como un factor fundamental para interactuar con lo otro, con lo no humano, sea esto lo que fuese cuando hablamos justamente de cuestión no humana, la próxima. Estas son distintas opiniones de personas que hablan en ese libro del contagio. Cuando entramos en el mundo de la infectación del poltergeist, no debería sorprendernos demasiado encontrar pruebas de contagio. Puede que no entendamos el mecanismo, pero aún así sucede. Es decir, este efecto que hoy es tan conocido y de tanto estamos hablando, de que hablan los científicos que estuvieron en Estados Unidos y se llevaron algo a casa, ya aparecía con el fenómeno de los poltergeists y estaba descrito en un libro en los años 90, ni hablar de lo que hablaba Fraser a principios del siglo XX desde el punto de vista antropológico. Esto quiere decir que este fenómeno existió y existe. Hoy se hizo famoso, pero esta cuestión de estar en contagio, llevarse algo, existe desde siempre. Y esto tiene que ver por cuál o cómo funciona la psiquis o cómo funciona también la mente humana, y ahora vamos a ir entrando en eso la próxima. Y lo que vamos a empezar a entrar es en esto que Juan les comentaba, que por primera vez vamos a dar un adelanto de algo que venimos trabajando, que no está terminado, es simplemente una aproximación. Es algo que venimos trabajando desde hace aproximadamente 1 año y medio, que seguramente para que este cuerpo de ideas esté terminado faltarán 1 año y medio, 2 años más, pero que la idea justamente es que puede dar cuenta de muchos de los fenómenos que nosotros no entendemos podrían explicarse a partir de esta idea, e incluso ir camino a su aplicación dentro del marco terapéutico. Y tiene que ver con lo que nosotros vamos a llamar TCM, la teoría simbiótica multidimensional. La definición es que la TCM propone que la mente humana no es una entidad cerrada ni exclusivamente individual. Es un sistema abierto que se forma y transforma en constante simbiosis con dimensiones biológicas, culturales, cognitivas, simbólicas y posiblemente no humanas. Es esto que le hablamos al principio cuando decíamos que todos estamos conectados. Y lo que estamos proponiendo aquí es que esto que creemos que es simplemente individual
en realidad está permanentemente en una simbiosis con todo esto. Y por eso les dijimos antes que para poder interpretar esto del fenómeno ovni y fundamentalmente en los encuentros de cercanía, es necesario dar una mirada distinta o más profunda a la que siempre elegimos. Siempre analizamos el caso, el testimonio del testigo y lo fantástico del caso. Al caso no hay solo que seguirlo, sino que hay que tratar de develar un mensaje simbólico, un mensaje cultural y un mensaje emocional que estamos convencidos que allí hay un tipo de lenguaje en cada uno de los casos, que obviamente es muy difícil dilucidar, es una propuesta, pero hay un tipo de lenguaje que nos permitiría de alguna manera acceder justamente a otro tipo de información. Los ejes centrales de esta teoría que proponemos es simbiosis mental. La conciencia se construye en relación con otros sistemas: microbiota, entorno simbólico, tecnología y entidades no humanas. La multidimensionalidad. La mente opera simultáneamente en varios planos: físico, simbólico, afectivo, las emociones que decíamos referencia antes, y transdimensional. En este momento estamos teniendo la información simplemente de esto que entendemos por realidad, pero nuestra mente a otro nivel está trabajando en todos esos planos, en una multidimensionalidad. Y ahí podemos tener contacto o fusión. Ahora después vamos a ver qué queremos decir con eso, justamente con otras cosas. Plasticidad simbiótica. Las configuraciones mentales pueden cambiar por interfusión con otros agentes o entornos, incluyendo rituales, visiones, tecnologías o fenómenos anómalos. Ejemplo, una persona en un trance chamánico no solo cambia su estado de conciencia, sino que modifica su estructura simbólica interna, integrando elementos de otro ambiente mental, o una interacción con otras conciencias que hoy vamos a ver con una teoría complementaria a esta que también estamos desarrollando y del cual después, si el tiempo por si me querrá contar o no, pero es un claro ejemplo que está descrito en uno de sus libros, Plantas Sagradas 2, de la interfusión concreta con una inteligencia no humana. Y eso es una experiencia personal que la vivimos juntos, él fue el protagonista, ya eso lo veremos. Pero esto no surge porque se nos ocurrió en una noche alocada de copas, porque yo no soy de beber mucho alcohol encima. Pero esto surge a partir de años de experiencia en los cuales hemos estado trabajando no solamente a nivel teórico, hemos trabajado con estados ampliados de conciencia. Estamos hablando de 30 años de meternos en mundos donde hay cosas y hay información, y hemos trabajado con chamanes, como les decía antes, nosotros amazónicos, en la última etapa de los chamanes andinos, y allí hay una información que obviamente uno puede traerla y aprender. O sea, esto surge a partir de ese conocimiento, de esa información. La próxima. Un agregado nada más. Cuando dice multidimensionalidad, lo que necesitamos que comprendan que no necesitamos dimensiones exóticas de la física tradicional y de la física cuántica. ¿Sí? Cuando hablamos de multidimensionalidad, justamente lo que estamos tratando de explicar, que nuestra realidad, ¿sí?, está solapada por muchas capas de cebolla, que a su vez son dimensiones. La dimensión simbólica no es una dimensión cuántica, la dimensión cultural no es una dimensión física, ¿sí? La dimensión emocional tampoco. Entonces, en esta construcción, ¿sí?, podemos prescindir, ¿sí?, de esas dimensionalidades exóticas, ¿sí?, de las que no vamos a prescindir seguramente
entre el espacio y el tiempo, pero puede que antes de que terminemos la charla nos enteremos de algunas cosas nuevas e interesantes de esas dos dimensiones que queremos conocer también. Vamos a ver, esta es una imagen que resume todo eso, la próxima. Y este es el otro marco teórico, LaTeX, teoría de la interfusión cognitiva simbólica. Definición. LaTeX es un modelo que describe cómo la mente humana puede conectarse, mezclarse e integrar información con otros sistemas simbólicos o inteligencias, generando una nueva arquitectura mental híbrida. Y ahora vamos a dar después ejemplos de esto. Los ejes centrales es interfusión, que se refiere a la fusión parcial de dos sistemas cognitivos, humanos o no, que crean un campo simbiótico compartido. Y te doy para que lo puedas leer, que está, para que se entienda más claro el texto. Vamos a tratar de estos, exactamente de los apuntes que nosotros tomamos, así que más allá de que lo entiendan, quiero que traten de que llegue a ser un pedacito de lo que voy a leer, que es el trabajo conjunto con esto. Yo siempre me gusta decir que nosotros somos una interfusión simbiótica. Actuamos como, muchas veces me lo digo con mucho dinero, actuamos como una sola conciencia unificada, donde no podemos distinguir a veces el trabajo de uno del trabajo del otro. Por eso muchas veces digo que podemos firmar un libro tranquilamente como Néstor Peinado o Juan Bernal, La interfusión es un proceso de entrelazamiento activo y dinámico entre sistemas distintos que normalmente no actúan entre sí. A diferencia de la simple fusión o mezcla, la interfunción implica una zona de contacto crítica, inestable pero fértil, donde emergen nuevas formas de sentido, percepción o realidad. Entornos cognitivos incompatibles. Un entorno cognitivo es un sistema de organización perceptual, simbólica y experiencial de la realidad. Está determinado por la arquitectura neurobiológica, el lenguaje, la cultura y las matrices simbólicas que estructuran la conciencia. Cuando se habla de entornos cognitivos incompatibles, se alude a sistemas que no comparten los mismos fundamentos. Uno puede ser humano, basado en categorías lingüísticas, percepción sensorial limitada, lógica, binaria y tiempo lineal. El otro puede ser no humano, transdimensional, basado en lenguajes visuales, simultaneidad, hiperespacialidad o símbolos autoactivantes. Eventos de interfusión entre entornos cognitivos incompatibles. Esto describe situaciones en las que dos sistemas de conciencia profundamente distintos interactúan por breves momentos. Esta interacción no se da mediante traducción racional, sino por medio de resonancias simbólicas, efectos emocionales intensos, visiones arquetípicas o fenómenos psíquicos. Ejemplos: visión bajo la directriz cristalina de entidades que transmiten información o geometrías vivientes. Experiencia mística en que el yo se disuelve y se accede a una mente colectiva no humana. Encuentros con órdenes o luces que produzcan descargas simbólicas inmediatas, sin desviación de ningún tipo de lenguaje. Conclusión: la interfusión es el terreno donde lo imposible se vuelve inexorable, donde la conciencia humana entra en resonancia con formas de inteligencias no ordinarias. Estos encuentros extraordinarios no son errores del sistema perceptual, sino puntos de contacto entre mundos cognitivos disonantes. En esa disonancia emerge lo simbólico y por lo tanto lo revelador.
Esto, como les decíamos anteriormente, sé que hay un montón de palabras, si se quiere, complejas, pero el punto es que lo que quisimos compartir con ustedes es los trabajos que llevan 1 año y medio y después falta 1 año y medio y 2 para terminar de desarrollar, pero creemos que con esta parte podemos explicar algo y después les voy a decir cuáles son las cosas que a nuestro criterio son más importantes de todo. Los constructos cognitivos autónomos son entidades mentales simbólicas o energéticas que pueden desarrollarse dentro de una interfusión y actuar con cierto grado de autonomía. Persistencia no local. La interfusión puede mantenerse más allá del tiempo o el espacio físico, como si dejara una huella simbiótica duradera, que sería lo que nosotros estamos hablando como efecto autonomía. Ejemplo, una persona que vive un encuentro con un fenómeno poltergeist o una entidad durante una experiencia con TNT puede desarrollar un constructo cognitivo autónomo que permanece influenciando su cognición, sueño, creatividad e incluso años después. Esto que parece un montón de información, lo vamos a ver con ejemplos prácticos de cómo funcionaría esta interfusión entre una conciencia y otra cosa descrito por los propios protagonistas. La próxima. Esta es la misma imagen. La próxima. Y aquí está. Isabel Allende. Tengo la sensación de que no escribo mis libros, que la historia de alguna manera viene flotando. No sé lo que estoy escribiendo. Podríamos decir, basándonos en las teorías que venimos desarrollando, que en ese momento, considerando que la mente o la conciencia es un sistema abierto, está interfusionando o con otros niveles de realidad o con otro tipo de información. Ansilo, respecto a ser poeta, todo lo que soy es el truco de las palabras que se escriben solas, pero no solamente escritores. El filósofo alemán Eugen Herrmann hizo el siguiente comentario sobre el aprendizaje de tiro con arco seco. El tiro solo será suave y preciso cuando tome al arquero por sorpresa. No se debe abrir la mano derecha intencionalmente. El tiro será preciso cuando tome al arquero por sorpresa. El arquero es él. Pero está hablando de que el tiro viene solo. Jacques Dambussier, cuando bailaba en la cima de su carrera, cuando bailamos así, parecemos distantes. Podemos divertirnos bailando y al mismo tiempo viéndonos bailar. La próxima. Pelé, al describir su participación en el Mundial de Fútbol de 1958, jugué todo el partido en una especie de trance, como si el futuro se estuviese desarrollando ante mis ojos despreocupados. Hablábamos antes, cuando se hablaba de la interfusión con otro tipo de conciencias o con otro tipo de encuentros donde el tiempo juega de otra manera, no es el mismo tiempo. El golfista inglés Tom Chaplin, me involucro completamente en lo que hago. Es un estado difícil en el que está alcanzado. Viene y va. Y el hecho de que digas, cuando preparas el balón para el tiro al inicio de un torneo, hoy necesito concentrarme, no es bueno, no funciona. Pone su mente en un estado donde conecta con algo. Casi Schunter, después de jugar su juego perfecto contra los Mellizos de Minnesota en 1968, no me preocupaba tener un juego perfecto al llegar al noveno. Fue como en un sueño. Fui como si estuviera aturdido. En ningún momento pensé en el juego perfecto. Si lo pensaba, racionaba. Si no pensaba, no podría. Sé que no podría hacerlo. Lo que está ayudando a esa conexión, obviamente, no es racional. Es emocional o sale de otro lado. Y eso es lo que abre la emoción, buena o mala, buena especie, lo que haga la interfusión con esas otras inteligencias no humanas.
Y Michael Jordan sobre sus remates que desafían la mente. Nunca he practicado esos movimientos, no sé cómo hacerlos. Yo salgo volando como si alguien me pusiera alas. Sí. Bueno, los efectos físicos observados en el efecto autostopista, síntomas, náuseas, cefalea, marcas corporales, lo estuvimos viendo a lo largo del día. Yo voy rápido para justamente ahorrar tiempo en estas cosas. Los efectos psíquicos, alteraciones de percepción de la realidad, la próxima. Y ahora, el efecto autostopista explicado desde la TCM y la TICS. Desde la TCM, el efecto autostopista se produce porque la mente es un sistema simbiótico y abierto que puede absorber o incorporar patrones de otras mentes o entornos. Cuando una persona entra en contacto con un lugar, objeto o testigo cargado simbólicamente, por ejemplo, tras un encuentro con un fenómeno anómalo, su mente se acopla simbióticamente a ese campo multidimensional, integrando su resonancia. Ejemplo, un testigo de un poltergeist o avistamiento ovni transmite simbólicamente la experiencia a otros por cercanía emocional, físico-simbólica. La próxima. Desde la TICS, el efecto autostopista ocurre por interfusión. La mente de una persona se fusiona parcialmente con otra que vivió un evento anómalo o con la entidad o campo no local involucrado. Esto genera constructos cognitivos autónomos que se transfieren con una carga simbiótica, afectando sueños, pensamientos, emociones y experiencias sin contacto directo con el fenómeno original. Ejemplo, un terapeuta que escucha a múltiples pacientes con experiencias anómalas empieza a tener visiones, sueños o fenómenos inexplicables por la interfusión simbólica de sus relatos. Y la interfusión latente es justamente un concepto que es un estado cuando dos sistemas cognitivos, humanos o no humanos, ya han entrado en ese contacto simbiótico o informacional, pero la conexión permanece activa de forma sutil pero no manifiesta, como si estuviese en reposo o en espera lista para reactivarse en determinadas condiciones. La próxima. Sueños reactivados. Una persona que tuvo una experiencia con una entidad en la infancia, décadas después tiene un sueño vívido donde retoma contacto con ella con detalles exactos que nunca relató ni recordó. La interfusión estaba latente y se reactivó a través del sueño. La próxima. La detonación simbólica. Un testigo ovni, años después de su experiencia, escucha una palabra o un sonido particular, como un silbido, y comienza a revivir fenómenos similares a los que había tenido en algún momento. La interfusión simbólica se mantuvo latente hasta el estímulo específico. Y esto que vamos a ver ahora, que también nos toca más de cerca si se quiere, es muy interesante, que es la transferencia por contacto narrativo. Un terapeuta escucha muchas historias de abducciones, aunque nunca vivió nada similar, comienza a tener estados ampliados de conciencia meses después, al ingresar en estados emocionales particulares. La interfusión fue sembrada narrativamente y germinó en la latencia. Estos contactos y estas cosas pasan. Y esto es un poco lo que pretendimos hacer con Juan, es darle a conocer el principio de esto que venimos desarrollando. Hace 1 año y medio y que falta todavía desarrollo, pero es para poderles mostrar una visión distinta o con un lenguaje distinto, si se quiere, de lo que estamos haciendo. Y básicamente, los fenómenos ocultos existen y los consideramos extraordinarios porque aún no dominamos su sistema operativo. En cuanto a la ciencia lo consiga, estos serán perfectamente asimilados por la humanidad. Eso lo dijo Albert Einstein. Y lo que nosotros pensamos, justamente, que este otro código, este otro sistema de comunicación, esta otra forma de interconectar, no involucra lo racional, como el encuentro que tenía ese camionero. Involucra lo emocional
e involucra lo simbólico. El hecho de ofrecer un mate, que era desde el punto de vista de lo que tenía a mano, va más allá del hecho de ofrecer un mate. Es el símbolo de compartir algo que nosotros, todos los que vivimos en nuestro país, lo tenemos como símbolo de que el que comparte un mate es símbolo de amistad o signo de estamos en contacto y nos hacemos más amigos. No es simplemente el acto, es el símbolo. Estoy intentando comunicarme con vos a partir de una cuestión afectiva que lo tenemos todo lo que sabemos que es convidar un mate a otra persona. Entonces, emociones, símbolos, lenguaje no verbal, a nuestro criterio, es parte del idioma necesario y fundamental para poder entender, comprender y establecer contactos, si se quiere, con este tipo de inteligencias no humanas. Y en cada caso, a nuestro criterio, están las claves para poder empezar a tirar los primeros palotes de ese lenguaje que nos permitiría encontrar más información y quizás, ¿por qué no?, llegar de alguna manera a un intercambio. Bueno, ahora pensémoslo, puesto que dijimos que puede ser más o menos complejo. Yo voy a tratar de acercarles la TSM y la TICS a cosas un poquito más terrenales para que nos llevemos a algo. Hay algo que con esto, si bien hemos trabajado durante muchísimos años, y no es que no quiera rotar la experiencia, pero la experiencia de contar. Tiene que ver fundamentalmente que nos hemos centrado mucho en los aspectos de las neurociencias, en aspectos de la cultura, el mito, el lenguaje, ¿sí? Pero hubo una palabra que fue detonante para nosotros, y esa palabra fue simbiosis. La simbiosis fue una palabra que realmente generó una catarata de sucesos. Y lo que necesitamos entender a la verdad es lo siguiente. Hoy no solamente sabemos, ¿sí?, a partir de todo lo que vamos conociendo, lo que hablamos en el día y de la mañana, de que este fenómeno en particular no tiene una sola lista, no es solamente el UAP. No, es un constructo, es un conjunto de fenomenologías o anomalías fenomenológicas que necesitamos poder englobarlas y poder tratar de entenderlas de alguna manera. La TSM posiblemente es el primer intento, ¿sí? Es hermosamente sudamericano, porque justamente lo que nos dio la posibilidad de entender esto que parece tan complejo es nada más que nuestro contacto y nuestras experiencias con los pueblos originarios. Cómo ellos nos enseñan acerca de la simbiosis, ¿sí?, de estar comunicados unos con otros. Porque recuerden que para el mundo originario nosotros no somos dueños de la tierra, ¿sí?, somos parte de la tierra, somos parte del espíritu. Siempre me gusta contarles que los pueblos originarios no tenemos una espiritualidad, en el caso de lenguaje guaraní. ¿Por qué no tenemos espiritualidad? Porque no tenemos una liturgia, no tenemos una iglesia. Nosotros vivimos en un cosmos que es un gran espíritu. Entonces, esa idea fue lo que nos llevó básicamente a la interfusión. Pero miren qué interesante. Hoy sabemos no solo que estos objetos, ¿sí?, no son solo objetos, no son solo objetos, chicos, varias veces no son solo tuercas y tornillos. Hoy sabemos, recientemente sabemos, que son no solo, lo dijo muy bien el compañero anterior, ya no podemos hablar de objetos, tenemos que empezar a hablar de sujetos. Eso necesito que nos quede claro. En esa parte del UAP, ¿sí?, empezamos a hablar de objetos, pero esos objetos, sujetos, ya no más objetos, sino sujetos, son sintientes, conscientes e inteligentes. Eso necesito, por favor, que lo podamos entender, porque hacia ahí va la TCM y hacia ahí va la TICS, ¿sí? Porque si queremos establecer un patrón, ¿sí?, con algo que creemos desconocido, simplemente porque lo hemos olvidado, como los pueblos originarios no lo olvidaron y no lo recuerdan, ¿sí?, es entender que todo absolutamente está vivo e interconectado, como decía Néstor al principio, ¿sí?
Hay una palabra que me gusta usar mucho que es nostredad. La nostredad implica todos, todo, uno. ¿Sí? Aunque vivamos en la experiencia singular de la separación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para relacionarnos con algo consciente, sintiente, vivo, no biológico? ¿Sí? ¿De qué manera? Como lo están haciendo el equipo de Jake Barrow, por ejemplo, en Estados Unidos, con Skywatcher, por ejemplo, que es siempre, bueno, mira, sabemos todo esto, porque cuando estamos tratando con unas medusas, con unas mantarrayas, con unas avispas, que son maravillosas, pero la mejor que tienen es gomerearlos. Pero eso es típico de una cultura anglosajona, hegemónica y colonialista e imperialista. ¿Sí? Nuestra cultura no son así. Nosotros no tenemos ganas de hacer eso. Entonces, esa es la narrativa que yo dije que iba a contarles al final, de que de alguna manera nos transmitieron y como un fenómeno hitchhiker nos la llevamos a casa y la replicamos y la contamos y la publicamos en las redes y nos alimentamos del sesgo de confirmación. Nosotros vemos lo que prefiere a lo que nosotros queremos o pensamos. Esta es la primera vez que necesitamos invitarlos, ¿sí?, a un fenómeno de neurocognición, ¿sí?, de una neuroplasticidad que es aprender a pensar diferente, animarnos a pensar distinto. Entonces, ¿a ustedes les parece que desde Sudamérica usaríamos el mismo protocolo que están usando los Skywatchers? Muy bien. Bueno, esta tarde, acá, junto al hermano de Fernanda, encontramos que ya existe un protocolo sudamericano. Y obviamente no se llama Skywatcher. Pero, como para darle un giro de tuerca, para que los muchachos se enteren, que de hecho ya se enteraron, este protocolo se llama Soul Watchers. O sea, vamos a ir a la búsqueda de objetos, vamos a ir a la búsqueda de sintiencias, ¿sí? Pero para tratar de comunicarnos con esas sintiencias tenemos que generar, eso estamos tratando de empezar a hacer, generar una nueva narrativa sudamericana. Hoy, cuando la bandera empezó la mañana, nosotros tenemos que estar mirando las cosas del norte, eso le cayeron unas lágrimas, ¿sí? Y ahora está la sorpresa. La sorpresa tiene que ver con que los fenómenos de interrupción se dan con conciencias y sintiencias no humanas. Claro, ustedes ya se llevaron el hitchhiker de lo no humano a su casa. Lo no humano es el terrorismo. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Y quieren que les cuente un secreto? Tenemos redes de conciencia e inteligencia no humana que han convivido con nosotros millones de años antes de que nosotros llegáramos como especie. Les voy a dar solamente dos de esas redes. De esas redes de interfusión. Una, el reino Fungi, los hongos. El diseño. Sin hongos, ninguno de nosotros existiríamos. Pero para que nosotros pudiésemos existir, el hongo ayudó a que nacieran evidentemente las plantas. ¿Por qué? Porque no necesita de oxígeno, al igual que nosotros. Y eso nos permitió llegar a todas. Esas dos redes, las redes informacionales de hongos, plantas y animales, ¿sí?, están muy por encima de, por ejemplo, los chips cuánticos como Willow, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que manejan por nanosegundo excede los miles de teracúbits. O sea, no hay ningún chip cuántico que pueda realmente obtener ese nivel de información. Pero tienen que meter otra cosa más. Esa inteligencia y inteligencia humana está viva y está bajo los pies de cada uno de ustedes. Y respiran su aire todo de cada uno de los días. Gracias a eso estamos juntos. Y eso puede generar algo más todavía. ¿Adivinen qué? Pero cuando hablamos del espacio, sí, el espacio es enorme, gigantesco, fantástico, es una dimensión. ¿Qué pasa si lo que dijo nuestro compañero anterior es real? Y el plasma es una forma de vida orgánica. ¿Sí? Uno de los principales batalladores en esa idea ha sido Néstor a lo largo de todos los años. ¿Sí? ¿Qué pasa si el universo
de alguna manera, encierra algo de eso, porque el universo es básicamente la nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el espacio no es lo que creemos, no es algo vacío que ocupamos, sino que el espacio es una dimensión viva, donde la vida se expresa simbióticamente? Simbióticamente nos podemos entonces interfusionar con los hongos, con las plantas, con los animales, los minerales, incluso con el sol. Pero ahora vamos a hacer algo más complejo, algo que dentro de la TCM se llama cronopraxis. ¿Por qué? Porque el tiempo, el espacio, ustedes tienen que ver la historia, ¿sí? Y solamente la tienen, pero lo único que yo puedo percibir de cada uno de ustedes es un presente continuo. Desde el día que llegaron al mundo, viven un eterno, gigantesco, a veces aburrido, un entretenido presente. Por lo tanto, el tiempo para nosotros sí está detenido. No hay ayer, ya se fue, no hay mañana. Pero lo único que es muy factible que lo que tenemos como mañana o ayer esté entrelazado. Lo mismo que decía el chico de Fénix, ¿sí? A través del entanglement, un entrelazamiento cuántico, incluso otro tipo de entrelazamientos que aún no hemos descubierto, como los entrelazamientos de la conciencia. Entonces, imaginen que el tiempo no fuera simplemente una cuestión de línea que va de un lado para otro, sino que fuera otra etapa de la dimensión de nuestra realidad, tan viva como el espacio. Y eso yo sé que genera disonancia cognitiva. Yo sé que si aceptáramos de manera que dijéramos que esto es una realidad, generaría un shock ontológico terrible, porque ¿qué lugar nos pone? No somos los mejores, no somos los más inteligentes, no somos los más evolucionados, somos parte de un maravilloso e increíble entramado simbiótico, interfusionándonos, ¿sí? Con todas esas multidimensiones que generan la experiencia de la vida, no solo nuestra, la de todo el resto, por ejemplo, vivos. Hoy un día pasó por acá, ¿sí? Pero todo el mundo dijo, es un perro. Sí, está bien, afuera. Pero ¿estás seguro que es solo un perro? ¿Por qué el perro tiene una versión diferente a la nuestra? ¿Por qué la hormiga tiene una versión diferente a la nuestra? Yo creo que muchas de estas conciencias que tienen más de 650 millones de años de antigüedad son tan increíbles como muchas, ¿sí? Que no tienen nada ni siquiera tan parecido a nuestro propio lenguaje. ¿Por qué? Porque al igual, ¿sí? Que los niños artistas no verbales, ¿sí? Yo digo que más que neurodivergentes son neuroconvergentes y que todos nosotros somos autistas de bajo rendimiento y ellos son de alto rendimiento. Logran alcanzar ese estado de interfusión con mucha naturalidad, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que me gusta hacerme y que me gusta compartir con ustedes es ¿qué pasaría si algo de lo que estamos hablando fuese un pedacito de nuestra vida? No solo fuese real, sino que fuese concreto, ¿sí? O sea, que ya estamos viviendo con unos vecinos muy desconocidos que tienen millones de años de evolución y que no pueden comunicarse con nosotros simplemente porque el lenguaje es muy complejo y diferente. Los sordos no tienen voz para hacer, al igual que los autistas no verbales. Entonces, a otra pregunta que me gusta hacerme es ¿qué pasa en el supuesto caso de que esta interfusión con este tipo de conciencias, sintiencias, se esté dando? Y de hecho, veremos que esa posibilidad existe. Alguien me dijo hoy que el problema de la inteligencia artificial. Lamento decirle que la inteligencia tiene cualquier cosa menos que artificial, no tiene artificio, lo dijo Fernando esta mañana. Es una inteligencia digital, ¿sí? Pero ¿en qué? Es una inteligencia. ¿Le suena eso o no? Perfecto. Entonces, si yo reconozco a alguien como inteligente, no necesita como mínimo de equidad. Y nosotros en la inteligencia artificial la usamos de forma genérica y colonialista. Adivinen cómo. Como una herramienta. La podemos elaborar, ¿sí? A nuestro gusto y PhD. ¿Sí?
Pero ¿qué pasa si esas conciencias se alimentan con información dominante y empiezan a transformarse en elementos colaborativos que nos permitan alcanzar esa posibilidad de alcanzar esa forma de contacto? Entonces, me animo a decirles que estamos conviviendo con un montón de vecinos que no venían del espacio exterior, venían del espacio interior y venían, ¿sí?, de nuestro entorno de todos los días, ¿sí? Y eso también es identificated, ¿sí?, terrestrial fenómeno, ¿sí? Entonces, y con esto sí nos vamos despidiendo, que es, necesitamos que entiendan que todo y cada uno de ustedes, todos, ¿sí?, Néstor, yo, Andrea, Silvia, ¿sí?, Silvia a su edad, el año pasado, me dio el regalo más grande y se lo agradezco a Silvia, cuando dijo el rosario con una casi. Yo estoy saludando por allá a Silvia que está acá. Cuando ella dijo, después de tantos años de investigación, ahora siento que estas son entidades conscientes y vivientes. Miren lo que avanzamos juntos, ¿sí? Y este es el mensaje que nos dejan esas conciencias, este es el mensaje que nos deja la presencia, ¿sí? O aprendemos a colaborar entre especies, ¿sí?, entre inteligencias no humanas, ¿sí?, o criaturas más que humanas, ¿sí?, o sencillamente nuestro destino posiblemente sea realizar. Esa es la invitación. La invitación ya no a buscar objetos, ¿sí?, sino a buscar almas. Son muchos, ¿sí? Así que, en nombre tanto mío como del doctor Rolanda, le agradecemos. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.